Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos hablando acerca de encontrar nuestro propósito y estamos viendo en Romanos 8, 28 al 29. Vaya ahí, por favor. Y voy a tratar de repasar lo más rápido posible algunas cosas que vimos el domingo pasado para que los que no pudieron venir tengan una idea más clara y usted pueda reforzar los conceptos, las verdades de Dios que hemos sembrado en su corazón. Amén. Entonces, Romanos 8, 28 y 29. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a veces. ¿No? Les ayudan a bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nueva traducción viviente dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿De cuándo Dios nos conoció? De antemano. Amén. Y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Escuche, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas a los que amamos al Señor nos ayudan para bien. Dice el apóstol Pablo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y escuche, si usted está en este lugar hoy en la mañana, es porque Dios lo llamó. Amén. Usted no está aquí porque le cae bien el pastor, aunque su pastor sea la persona más simpática del mundo, que yo lo sé, y me lo dicen todo el tiempo además. No. Usted está aquí porque Dios lo llamó. Amén. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Escuche, vea por favor la historia de por qué está usted aquí. Visualice por un momento la historia que lo trajo a este lugar y dése cuenta que todas esas cosas que lo trajeron a este lugar puede ser que en su mayoría hayan sido malas cosas. Muchos están en este lugar porque estaban en una crisis, muchos están en este lugar o porque estaban enfermos, muchos están en este lugar porque ya no encontraban nada más y como última opción dijeron: vamos a probar con los canutos. Pero dentro de su corazón, usted sabía que había algo dentro que lo estaba impulsando a venir para acá. Y que muchas veces usted decía: yo no quiero ir para allá, pero voy a ir para allá igual. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas cooperan para bien a aquellos que son llamados con un propósito de Dios. Y escuche, dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, usted está aquí en este lugar para que usted sea hecho conforme a la imagen de Cristo. Amén. Usted no está aquí para hacerse millonario. Usted no está aquí para hacerse rico ni para que Dios le solucione todos sus problemas. Usted está aquí para ser como Cristo. Y lo que Dios quiere desarrollar dentro de usted es el carácter de Cristo. Esto es, las actitudes de Cristo. Usted no sabe cuántos pastores, hermanos, profetas, superapóstoles y todo yo he conocido que no tienen las actitudes de Cristo. Gente altanera, gente que cree que porque tienen un ministerio pueden pisotearle a otro la cabeza y restregarle: yo soy el superapóstol o el superprofeta o el superpastor. ¿Sabe? Jesús no era así.
Jesús no era así. Y sabe, nosotros, si estamos en este proceso de llegar a ser como Cristo, nosotros debemos ser las personas más agradables del mundo. Amén. Usted tiene que ser simpático, siempre tiene que haber una sonrisa en su rostro. Tiene que sacar usted esa cara de haberse chupado un limón en la mañana y ponerse la cara de que usted fue y comió lo más rico del mundo el día en la mañana de desayuno, aunque no haya sido tal. Pero usted tiene que tener una sonrisa en su cara. Amén. La palabra del Señor dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Usted puede ser horrible de feo, pero si usted está riéndose y usted es una persona que está sonriendo a otro, los demás lo van a ver bonito. Así fue como yo conquisté a mi esposa. No ve las tremendas paletas que tengo yo, pero mi sonrisa era... Bueno, el Señor es bueno. Amén. Y a nadie le falta a Dios. Entonces, usted fue creado con un propósito. Levante su mano conmigo. Diga, fui creado con un propósito. Con un propósito de Dios. Amén. Así que usted no es una persona que fue un accidente de la vida. Muchos pueden decir, no, es que yo soy fruto de una violación. O soy fruto de un embarazo no deseado. Escucha, ese fue tan solamente el medio que Dios ocupó para en su tiempo Él enviarte a la tierra a cumplir un propósito. Entonces no importa si vienes de una familia disfuncional, no importa las circunstancias que hayan rodeado tu nacimiento, Dios tiene un propósito grandísimo para tu vida. Amén. Entonces dijimos el otro día que la tragedia más grande de la historia es la siguiente. Escuche, todo ser humano nace con un propósito. Todo ser humano nace con un propósito. El asunto es que aproximadamente el 90% de los humanos que van a nacer nunca lo van a descubrir y nunca van a saber por qué. Ahora, vea qué bueno que es Dios con usted y conmigo. Que si usted está en este lugar, forma parte de ese pequeño porcentaje que sí va a llegar a conocer su propósito. Amén. Si usted está en este lugar, usted va a conocer su propósito. Y escuche esto, no depende de Dios, depende de usted. Con la fuerza de la intensidad que usted busque su propósito en Dios, Dios se lo va a revelar. Y usted fue creado con un propósito. Amén. Y escuche, la historia está hecha de gente que descubrió cuál era su propósito. La historia la escriben personas que saben para qué nacieron. Cuando usted estudia historia en el colegio o en la universidad, se va a dar cuenta que ciertas personas marcaron la historia. Gente grande, gente que llegó a ser presidente de una nación, gente que llegó a ser, por ejemplo, como Moisés, que libertó todo el pueblo de Israel de Egipto, gente como Josué, gente como Pablo, gente como Jesús, gente que sabían quiénes eran, para qué habían venido a la tierra, cuál era su misión en el mundo y cuál era el legado que tenían que dejar. Esa es la gente que va a marcar la historia, y usted fue llamado por Dios para marcar la historia. No importa su edad, no importa su condición social, no importa las circunstancias que le puedan estar rodeando. Dios lo llamó con un propósito. Y escuche, cuando usted puede entender de que Dios lo llamó con un propósito, todo su mundo va a cambiar en pos de ese propósito. Amén. Cuando usted descubre el propósito, su vida deja de ser un accidente. Cuando usted descubre su propósito, su vida deja de ser un sinsentido. Hay gente que se pregunta, pero ¿por qué no? Yo no entiendo por qué vine a la tierra. La gente que se suicida es la gente que no tiene propósito. No saben por qué nacieron, no saben por qué están viviendo, no saben qué van a hacer, no saben a qué Dios los llamó, no saben nada. Pero nosotros, dice la palabra, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Amén. Entonces, usted y yo tenemos un propósito de Dios. Amén. Y dijimos el otro día que habían 4 preguntas que nos teníamos que hacer. Primero, ¿quién soy yo? Esa es la pregunta que se hizo Moisés cuando Dios lo llamó a libertar al pueblo. Y esa palabra tiene que ver con identidad. Usted se tiene que preguntar, ¿quién soy yo? Estas son las preguntas más importantes que todo ser humano se tiene que hacer alguna vez en su vida.
Si usted no se las hace, usted va a vivir una vida como el común de la gente. Pero si usted se hace esas preguntas y las logra responder, usted no va a tener nada en común con lo común. ¿Está acá? Usted no va a tener nada en común con lo común. Usted va a ser diferente. Usted va a ser un bicho raro. Los demás lo van a mirar y van a decir, ¿y este qué se cree? ¿Y este qué le pasó? Pero no saben con quién están sentados. Si usted supiera con quién está sentado usted le daría $1,000,000. Si usted supiera quién soy yo, usted me invitaría a almorzar hoy día. Porque espérese en unos años. Usted tiene que darse valor a usted mismo en Cristo. Amén. Cuando usted no se da valor a usted mismo en Cristo, cuando usted no está en el Señor y usted se da valor, se autovalora demasiado, usted pasa a ser un orgulloso y un egoísta. Pero cuando usted se valora a sí mismo en Cristo, Dios lo llena de humildad para cumplir el propósito que Él tiene para usted. Amén. Muy bien, entonces la primera pregunta es ¿quién soy yo? Y esto tiene que ver con identidad. La segunda pregunta que toda persona debe responderse es ¿de dónde soy yo? Esa pregunta tiene que ver con el origen, ¿de dónde tú vienes? ¿Quién eres tú y de dónde vienes? La tercera pregunta es ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué está usted aquí en esta iglesia? ¿Por qué está usted aquí en esta tierra? ¿Por qué usted tiene la familia que tiene? ¿Por qué? Y la cuarta pregunta es ¿a dónde voy yo? ¿Hacia dónde va usted? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su propósito? Escuche, el propósito es un poquito del futuro que le da sentido a su vida presente. ¿Está acá? Digiéralo. El propósito es un pedacito del futuro que Dios le permita a usted visualizar para que le dé sentido a su presente. Cuando usted tiene propósito, usted tiene metas. Cuando usted tiene propósito, usted sabe para dónde va. Cuando usted tiene propósito, usted tiene una dirección. ¿Está entendiendo? Cuando usted no tiene propósito, usted tiene una vida planita. Pero eso no es el propósito de Dios. Ahora, Dios nos creó con esas preguntas. ¿Por qué? Porque hay algo que va más allá de nosotros, que es Dios, que es el mundo espiritual. Es algo que va más allá del conocimiento presente, de la hora. Es algo que no podemos explicar. Pero hay un propósito de Dios. Amén. Entonces, antes de ver el propósito de Dios, hay que ver cuál es el origen del propósito. Y el origen del propósito es Dios. Por lo tanto, para llevar a cabo el propósito, yo primero lo tengo que buscar en Dios. Amén. El propósito, usted no lo va a encontrar en la universidad. El propósito no lo va a encontrar leyendo libros de autoayuda. El propósito no lo va a encontrar ni en el chakra, ni en las religiones orientales, ni en los monjes tibetanos, no. El propósito usted lo va a encontrar en Dios. Amén. Cuando usted compra, no sé, un televisor y usted no sabe cómo usar el televisor, usted empieza a experimentar con los botones, ¿cierto? Y empieza a trabajar por intuición. Pero va a llegar un momento en que usted no va a saber cómo programarlo, usted no va a saber cómo hacerlo funcionar y sacarle el máximo provecho. Muchos de ustedes tienen en sus casas Smart TV y yo le aseguro que muchos de ustedes no le han sabido sacar el provecho que ese Smart TV tiene. Eso se soluciona con una cosa muy sencilla. Usted tiene que ir al manual. Cuando usted va al manual, usted encuentra todas las opciones. Cuando usted va al manual, usted encuentra para qué es cada botón. Cuando usted va al manual, usted encuentra para qué es cada ranurita que el televisor tiene, que antes usted no tenía idea. Pero usted va al manual y en un momento usted entendió. Para nuestro propósito es lo mismo. Muchos tratamos de buscar nuestro propósito fuera de Dios, pero Dios es el fabricante. Dios es el que nos manufactura. Entonces, cuando usted va al Señor, Él le muestra su propósito. Cuando usted lee la palabra, usted está leyendo el manual de uso. Usted no tiene que inventar un nuevo concepto de familia. Vaya a la palabra, ahí está. Usted no tiene que inventar un nuevo concepto de cómo hacer finanzas. Vaya a la palabra, ahí usted lo va a encontrar. Porque en la palabra hay principios de vida. Amén. Y esos principios de vida son los que nosotros podemos poner por obra para poder encontrar nuestro propósito. Amén. Entonces en esta iglesia tiene que haber gente de propósito. Si usted no quiere ser gente de propósito, si usted quiere ser del montón y de la gente promedio, hay muchas iglesias cristianas que lo pueden acoger. Y no estoy echando a nadie. Pero si usted quiere ser una persona de propósito con convicciones claras, acá se le va a sembrar una palabra que en otro lado no se le va a sembrar. De verdad que le digo, porque ese es mi compromiso.
Eso es lo que Dios me ha llamado a hacer, es establecer una iglesia diferente. Y no me creo el hoyo del queque, como se dice, sino que entendí cuál era mi propósito. Y cuando usted entiende su propósito, usted pone todas sus fuerzas, todas sus energías hasta que lo consigue. Amén. Y usted tiene que ser gente así, que sabe para dónde va. Amén. Entonces el propósito, el origen del propósito es el Señor. El origen de todos los propósitos es el Señor. Ahora, ¿qué es el propósito? Escuchen, número 1, es la intención original por la cual usted fue creado. Es el propósito. Anote. Propósito número 1 es la intención original por la cual usted fue creado. Amén. Dios lo hizo a usted con una intención en mente. Dios no lo mandó a la tierra, usted ganó la batalla de los 30 millones de espermatozoides, no sé cuántos serán, y llegó a la meta y fecundó. Y Dios sabía, Dios lo escogió a usted de antes, amado. Amén. Usted es un ganador entre miles, entre millones. Ese ganador fue usted, por lo tanto, valórese. Dios lo puso en esta tierra con un propósito. Amén. Y el propósito es la intención original por la cual yo fui creado. O sea, Dios, cuando usted lo creó, tenía en mente algo. Y dijo, lo voy a crear para que sea tal. Lo voy a crear para que haga tal cosa. Dios tenía en mente, un propósito, una visión. Eso nos hace a todos los seres humanos valiosos para el Señor. Número 2, el propósito es la razón por la que usted existe. Detrás de usted hay un diseño. Hay un deseo por el cual Dios lo creó. Usted no es producto de la casualidad. Usted fue creado por la mente de Dios. La razón por la cual existimos es el propósito. Amén. Colosenses 1, 15, 17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Usted fue creado por medio de Él y para Él. Cuando usted entiende esto, usted deja de buscar afuera, usted deja de buscar en las universidades, usted deja de buscar en las religiones orientales o en los manuscritos antiguos o en la historia de no sé quién, y usted comienza a centrarse en Dios. Cuando usted entiende que fue creado por Dios y para Dios, recién ahí su vida va a adquirir sentido. Amén. Vamos a ir más rápido. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad para tu vida que cumple 3 requisitos. Es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Dios tiene una voluntad para tu vida y esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. O sea, busca tu bien. La voluntad de Dios siempre va a buscar tu bien. Hay veces en que la voluntad de Dios no nos gusta. Hay veces en que la voluntad de Dios no es lo que yo hubiera querido. ¿A cuánto les ha pasado eso? Pero la voluntad de Dios es buena. Siempre la voluntad de Dios va a ser buena para tu vida. Número 2. La voluntad de Dios va a ser agradable. Una vez que tú entiendes que la voluntad de Dios es buena para ti, te va a comenzar a gustar. Cuando yo entiendo que algo me va a hacer bien, cuando yo entiendo que algo me va a edificar, cuando yo entiendo que algo me va a empoderar, eso me comienza a gustar. ¿Está acá? Es agradable. Y número 3, la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, si Dios es el origen del propósito y Él tiene una voluntad para mi vida, deje de pelear con Dios y ceda a su voluntad, porque la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. O sea, cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, todo le va a ir bien. Y escuche, y las cosas en las que no le vaya bien al principio, le van a servir para luego tomar mejores decisiones. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Muy bien. Lo tercero es que el propósito es la voluntad de Dios para nuestra vida.
El propósito es la voluntad de Dios para nuestra vida. Esto significa que si usted está fuera de propósito, está fuera de la voluntad de Dios. Está acá. Muchos de nosotros hemos cometido errores y luego le echamos la culpa a Dios. El problema es que para poder hacer eso, primero debemos estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Porque el propósito es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si estoy fuera de la voluntad de Dios, entonces yo solito me estoy saliendo del propósito. ¿Está acá? Por lo tanto, usted tiene que guardar su comunión con Dios. Porque en la medida que usted busque al Señor, el propósito le va a ser revelado. Ahora, los propósitos de Dios son continuos y son ascendentes. El propósito de Dios no es uno en particular. El propósito de Dios se desarrolla en el tiempo. Por lo tanto, Dios le puede a usted revelar uno de sus propósitos en este tiempo, pero mañana le puede revelar otro. ¿Está acá? Y usted va ascendiendo. Por eso la palabra dice, es de gloria en gloria. Usted hoy día puede tener un negocio chiquitito, pero en la medida que usted está siendo fiel con Dios, Dios lo va a bendecir y usted va a poder llegar a otra cosa más grande, y luego más grande, y luego más grande. Porque la voluntad de Dios siempre es perfecta, es buena y va en ascenso. Amén. Entonces usted tiene que guardar de estar siempre en la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien está fuera del propósito? Número uno, la persona se puede quemar. No sé si me estoy dando a entender con eso. Pero cuando uno se quema, cuando uno está haciendo cosas fuera de los tiempos. Si Dios me hubiera llamado a ser pastor, no, Dios me llamó en un tiempo específico a ser pastor. Si yo me lanzo antes, me hubiera podido quemar en el proceso. ¿Me está entendiendo? Cuando usted toma decisiones equivocadas y usted se sale del propósito, puede que usted se queme. Ahora, eso no quita que el propósito de Dios va a estar siempre ahí. Amén. A lo mejor le va a costar más alcanzarlo. Por eso es tan importante estar siempre en la perfecta voluntad de Dios, porque así usted se evita situaciones dolorosas de la vida que usted no tiene para qué aprenderlas por experiencia. Mejor apréndalas por sabiduría. ¿Está acá? ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo, cierto? Usted no tiene para qué ser un alcohólico y luego aprender de eso para dejar de serlo. ¿Está entendiendo? Vea las estadísticas, vea lo que el alcoholismo produce en una persona y tome decisiones sabias en base a lo que otros ya pasaron. Y no hipoteque en parte su futuro por malas decisiones del presente. ¿Está acá? Entonces eso es obrar con sabiduría. Usted puede ser una persona de 20 años, pero puede ser más sabio que uno de 80. La sabiduría no tiene edad. Por eso la palabra del Señor dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces usted puede tener 25 años, 20 años, 30, 36 como su pastor. Qué joven, ¿verdad? Pero usted puede ser más sabio que uno de 80, que uno de 90, que toma malas decisiones, que desperdició su vida y que desperdició su propósito. Por eso usted tiene que caminar con los ojos bien abiertos y bien atento a lo que Dios quiere hacer con usted. Cuando alguien está fuera del propósito, está fuera de su tiempo y de su temporada. Cuando alguien está fuera de su propósito, puede morir prematuramente. ¿Ha visto usted que hay gente que muere y usted dice, pero ¿por qué se murió? Y no cumplió ningún propósito. Entonces es peligroso estar fuera del propósito de Dios. Pero cuando usted está ahí en el centro de la perfecta voluntad de Dios, todas las cosas sí o sí le tienen que ayudar para bien. Amén. Entonces el propósito es la voluntad de Dios para mi vida. Ahora ya retomamos con lo del domingo pasado y entramos ahora a la parte nueva del mensaje. Pregunta, ¿cuándo le fue dado a usted el propósito? ¿Cuándo nos ha sido dado el propósito? Efesios 1, 4 al 5. Mire lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La versión Nueva Traducción Viviente dice,
incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo, por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Dice la palabra, nos escogió en Él. Dice, antes de la fundación del mundo. Por eso la palabra del Señor dice, y Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que el hombre alcance a entender lo que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de haber hecho el mundo, Dios ya nos había escogido. Por lo tanto, antes de hacer el mundo, Dios ya nos había dado un propósito. ¿Está acá? Dios nos dio su propósito antes de la fundación del mundo. Y dice acá, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que Él nos predestinó en Cristo. ¿Qué quiere decir esta palabra rara? Predestinación. Viene de pre, que quiere decir antes, y viene de destinación o destino, que quiere decir el final. O sea, Él nos predestinó, o sea, Él puso un final y de antes Él sabía que nosotros íbamos a llegar a ese final. ¿Está conmigo? Amén, me está siguiendo, ¿verdad? Él nos predestinó, o sea, de antes de la fundación del mundo, Él ya nos había terminado. Escucha, Dios cuando te mira, cuando te ve, Él ya te ve terminado. Dios cuando te ve, Él ya ve el propósito cumplido. Amén. Eso es lo que quiere decir predestinación. Entonces, predestinación es antes y destino es después. O sea, es ver el final, pero desde el principio. O sea, de antes de la fundación del mundo, Él ya nos había creado. Isaías 46, 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice, anuncio lo porvenir, pero desde el principio. O sea, cuando tú fuiste creado en la mente de Dios, Dios tenía un final preestablecido para ti. ¿Está entendiendo, verdad? Eso quita de nuestra mente toda posibilidad de ser un accidente. ¿Está acá? Porque Él ya nos predestinó. Él llama el final, pero desde el principio. O sea, Dios sabe, Él tiene más clarito que nadie lo que Él quiere hacer contigo y para dónde Él te quiere llevar. El problema es que tú no lo sabes. Pero Él sí que lo sabe. Él anunció el final desde el principio. Él predetermina. Como todo Él lo conoce, lo hace y dice, yo sé el final de esta persona que yo voy a crear. Yo puedo predeterminar antes de que existe. Yo puedo hacer algo porque yo conozco antes las cosas y basado en eso yo puedo determinar su final. Entonces un fabricante antes de hacer algo primero lo diseña. Cuando usted ve su celular, tan bonito, ¿verdad? Su iPhone o lo que sea. Alguien lo diseñó antes y luego fue fabricado. ¿Está acá? ¿Cuántos tienen productos Apple? A mí me gustan los productos. Si usted los lee atrás, dice, diseñado en California, fabricado en China. Escuche, usted fue diseñado, creado en los cielos, pero hecho o formado en la tierra. ¿Está acá? Usted fue diseñado en los cielos, pero formado en la tierra. O sea, usted antes estaba en la mente de Dios. Usted no es resultado de que se juntó su papá con su mamá y lo concibieron. Usted no es resultado de eso.
Escuche, ese es el medio. Esa es la excusa que Dios ocupó para crearlo a usted. Dios necesitaba una persona, dos personas, que cumplieran ciertas características genéticas para dar lugar a lo que usted es. Entonces ellos fueron el medio que Dios ocupó. ¿Está acá? Ellos fueron el medio solamente. Pero Dios tenía un diseño de antes preestablecido para su vida. Amén. Él tenía un diseño, tomó esta excusa y lo puso ahí usted. Por lo tanto, escuche, nosotros somos personas eternas. Dice la palabra que Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, ¿cuántos millones y millones de años tiene la formación del mundo? Y aún antes de eso, Dios ya nos había escogido porque nosotros estábamos habitando en la mente de Dios. ¿Está acá? Hay gente que me está mirando con ojos de huevo frito. Él nos escogió de antes. Fuimos diseñados en los cielos, pero formados en la tierra. Amén. Ahora, en ese proceso de formación es que nos suceden las cosas que nos suceden. Porque Él quiere llegar a un final. Pero para llegar a ese final nos tiene que pasar por un proceso. ¿Está acá? Es el proceso de fabricación. O sea, Steve Jobs, él primero ideó el iPhone en su mente. Y dijo, quiero que este sea un teléfono diferente. Quiero que tenga conexión a internet. Cuando a él hoy día todos ustedes tienen conexión con teléfono a internet. Pero hubo un momento en que los teléfonos solo eran para hacer llamadas y para mandar mensajes de texto. Y nada más. Pero a este tipo visionario dijo, no, yo quiero un teléfono que tenga aplicaciones. Yo quiero un teléfono que se conecte a internet, que alguien pueda mandar correos. Quiero un teléfono que tenga la capacidad, que alguien ponga una dirección y pueda llegar a otro lugar y que ese teléfono lo vaya guiando. Quiero un teléfono en el cual la gente pueda escuchar música. Quiero un teléfono en el cual la gente, no sé, se pueda conectar a internet, pueda leer el diario. Quiero un teléfono que haga millones y montones de cosas. Y usted hoy día va y ve la Play Store o ve... la Apple, ¿cómo se llama para bajar las aplicaciones? No me acuerdo. Pero usted ve, ya hay miles y miles y miles y miles de aplicaciones. Y todas ellas tuvieron un inventor detrás. Ahora, para llegar a este momento, a este punto de la tecnología, en el intermedio hubo un proceso de fabricación del teléfono. ¿Está acá? O sea, Steve Jobs ya lo creó en su mente. Él ya sabía a lo que se iba a llegar con ese teléfono. Pero hay un proceso de fabricación. Hay un proceso en el cual se le ponen las tuercas, hay un proceso en el cual se le instalan los programas, hay un proceso para llegar a una existencia física, lo que primero estaba en la mente de él. Un arquitecto, un constructor es lo mismo. Primero idea el edificio en su mente, primero traza los planos, dice las medidas que va a tener, ya lo tiene clarísimo acá, luego va y lo ejecuta. El obrero que lo está edificando puede que esté levantando una pila de cemento y no sabe para qué, no tiene idea para qué y está ahí medio preocupado diciendo, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero el que lo diseñó sabe cuál es su propósito. No importa las cosas que estén ocurriendo en tu vida, aunque no las entiendas. Dios tiene un propósito para tu vida y ese propósito es grande. Amén. Dios te creó con un propósito y con una visión. Entonces el fabricante, antes de hacer algo, primero lo va a diseñar. Y en la palabra hay dos cosas clave. Número uno, el tiempo. Y número dos, la eternidad. Ahora, Dios habita en la eternidad. Y nosotros en la tierra vivimos en un tiempo. ¿Está acá? Escucha, la fracción de tiempo que tú vas a vivir en la tierra es nada comparado con la eternidad que tú vas a vivir en los cielos. Nada. Entonces, esta vida es nada más que la preparación para la vida importante. Este es el ensayo.
de la obra final. ¿Está acá? Esto es solamente un preludio. Esto es un ensayo de la canción del concierto que vamos a cantar después. ¿Me está entendiendo? Entonces, todo lo que tú hagas en esta tierra tiene un propósito que va más allá aún de lo que tú puedas entender y razonar en la mente compleja que Dios te dio. No te alcanza para razonar y comprender. Amén. Por eso es tan importante que podamos buscar siempre al Señor su propósito, porque eso es lo que nos va a llevar a la larga a la felicidad. El otro día leía una investigación de la Universidad de Harvard que todavía está en curso y ya lleva 75 años. Imagínense, una investigación de 75 años. ¿Y sabe lo que estaban buscando en esa investigación? ¿Cuál es la razón de la felicidad de la gente? Y cuando entrevistaban a las personas y a los jóvenes sobre todo, los jóvenes decían tener mucho dinero o ser famoso. Creían que eso les iba a dar la felicidad. Pero en esta investigación, que ya lleva más de 3 generaciones, porque han investigado, no sé, a mi bisabuelo, perdón, a mi abuelo, a mis padres y luego a mí, va así la investigación, lo que han logrado determinar a través de esa investigación, que lo que da la verdadera felicidad son las relaciones familiares fuertes y el sentido de propósito de la vida. Cuando usted encuentra su propósito, usted va a encontrar su verdadera felicidad. Cuando usted encuentra su propósito de vida, es que a usted le dan ganas de luchar por ese propósito. Amén. ¿Está acá? ¿Está acá? Ahora, en segundo lugar, lo que da la felicidad son las relaciones fuertes dentro de la familia. Por lo tanto, si tú quieres ser feliz, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, guarda tu familia. Eso me da una mentalidad diferente. Porque ahora ella no es la persona con la cual a veces discuto y peleo. No, ella es mi partner, la que produce en mí también felicidad. Eso nos va a llevar a ser una iglesia de familias cada vez más unidas. Eso va a sacar fuera todo adulterio. Eso va a sacar fuera todo despropósito, todo engaño en las familias. Eso lo va a sacar fuera, porque vamos a entender que una familia fuerte es gente de felicidad. Y si usted no tiene familia, pídale al Señor una. Si es fácil, si tú estás soltero, pídele al Señor un esposo, una esposa. Amén. Y Él te lo va a dar. Y escúchame, y Él tiene la mejor persona del mundo preparada para ti. Solteros, escuchen, en algún lugar de la tierra hay una persona con la cual un día tú te vas a casar. Este era un problema para mí cuando yo estaba soltero. Pero hasta que busqué la voluntad de Dios para mi vida fue que mi esposa recién llegó. No antes. Amén. La persona que usted tiene, cuídela. Entonces Dios hizo el tiempo para que el hombre vive en la tierra. Pero el tiempo es una interrupción de la eternidad. Escuche, la eternidad es algo que está fuera del tiempo. En la eternidad el tiempo no existe. La eternidad es algo que no tiene ni principio ni final. Y mire, la eternidad es algo tan grande que lo tenemos que definir ocupando palabras que no son las adecuadas. Decimos eternidad, algo que no tiene ni principio ni final. Pero si no tiene ni principio ni final, ¿por qué lo definimos en base a eso? Es demasiado grande, es algo que no cabe en nuestra cabeza. Entonces Dios planificó de antemano nuestro propósito. No hay ningún accidente en tu vida. Tú fuiste creado para Dios. Y antes de ser hecho en la tierra, fuiste creado en los cielos. Dios tiene tus planos. Dios te conoce hasta lo último que te hizo a ti. Dios lo conoce. Por lo tanto, nunca reniegues de que ni que eres chico, ni que eres negro, ni que eres feo, ni que eres pelado. No, Dios te hizo perfecto para Él. Amén. Entonces, ¿de dónde venimos?
Nosotros venimos de la eternidad. Por eso la palabra dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos ciudadanos terrenales, somos ciudadanos celestiales. ¿Cuándo fue que fuiste hecho? Cuando viniste a la tierra. Tú fuiste creado en la mente de Dios hace trillones de años. Él te planificó, Él te creó y Él te eligió a ti aún antes de la fundación del mundo. Ahí es cuando tú fuiste creado. Amén. Ahí es cuando tú fuiste diseñado. Pero tú fuiste formado, hecho en la tierra, yo hace 36 años. Recién. Ahora, Dios me llamó desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y me dio un propósito ahí. Pero hace 36 años, Él me confirmó en mi llamado y en mi propósito. Amén. Estaba la mente de Dios ahí grande. La mente de Dios. Y Dios le dice al arcángel Miguel, llámate al Marco. Le voy a dar un propósito. Marco hace millones de años atrás, en la mente de Dios. ¿Cuántos años tenés tú? ¿A dónde que 15? 30. ¿30? ¿Tan chico eres? Dios diseñó al Marco, lo creó, dijo, lo voy a hacer chiquitito. Lo mejor viene en frasco chico, dijo el Señor. Lo diseñó en miniatura. Hace millones de años atrás, dijo, voy a crear al Marco. Pero hace 30 años, dijo, ahora llegó el tiempo de su propósito. ¿Está entendiendo? La edad que usted tiene solo habla acerca del propósito que usted lleva en la tierra. Pero usted tiene un propósito que va mucho más allá del tiempo natural. Amén. Escuche, hay 3 cielos, dice la Biblia. El primero es el cielo que usted ve. Usted sale para afuera y mira para arriba y ve un cielo. Si está despejado lo va a ver azul, si no lo va a ver blanco, si está nublado. El segundo cielo son los astros y el tercer cielo es donde vive Dios. Ahora, escuche lo siguiente, para que podamos entender esto de la eternidad. Una estrella explota en el cielo, pero cuando llega la luz de esa estrella a la tierra, han pasado 300 años. La estrella más cercana a la Tierra es Alfa Centauro. Y esa estrella está a 300.000 años luz, creo que es. O sea, que la luz de esa estrella demoró en llegar acá, o sea, que usted la visualice y la vea, 300.000 años o 300 años. El tiempo está retardado. Escuche, el tiempo del cielo no es el mismo de la tierra. Por eso, antes que nacieras, antes del tiempo, Dios te diseñó y te dio vida. Y Él sabía las pruebas y las situaciones que tú ibas a pasar en la vida. Cuando el sol saca sus rayos, escuche esto, toma 8 minutos, 19 segundos para sentirlo en la tierra. O sea, cuando usted sale para afuera y recibe un rayito de sol, ese rayo de sol salió del sol hace 8 minutos. Está retardado. ¿Me está entendiendo? Está retardado. O sea, ya fue en el cielo. Cuando tú lo sientes en la tierra, ya es el pasado de ese rayo del sol. Nosotros es lo mismo. Le estoy tratando de ayudar a entender la eternidad. Usted fue diseñado en la mente de Dios antes de la fundación del mundo, pero recién ahora llegó acá. Por lo tanto, en la mente del que lo diseñó ya pasó muchísimo tiempo. ¿Me está entendiendo? Pero ha llegado el tiempo de su manifestación en la tierra. Jeremías 1:5 dice, escuche, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cómo es esto? Antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, antes de que tu mamá quedara embarazada de ti, Dios ya te conocía a ti. Él ya te conocía. Eso casi no cabe en nuestra mente tan finita, ¿verdad? No cabe. Pero antes que te formase en el vientre, te conocí, o sea, te diseñé. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea, antes del final, Él ya sabía tu destino. Amén. Te puse por profeta. Eso quiere decir que en la eternidad, miles de años atrás, donde no hay tiempo, Dios te dio a ti un propósito. Él hizo un diseño bien hecho. Él te preparó
en la eternidad. Y cuando vino el tiempo, te sacó del cielo, te sacó de la eternidad, te metió en un vientre, y allí en ese vientre Él te confirmó en tu llamado. En el vientre fuiste confirmado en tu propósito, pero Dios ya te había predestinado, te había dado tu llamado en la eternidad. Salmo 139, 13 y 14 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, en la eternidad es donde Dios diseña. Escuche, Dios no experimenta. Los hombres experimentamos, pero Dios ya tiene un final para ti. Él sabe el final desde el principio. Cuando sea mi tiempo, su tiempo, dice el Señor, lo voy a poner en un vientre. Entonces, otra vez te digo, tu nacimiento no te define, tu raza no te define, el país del cual vienes no te define. Si naciste de una violación o de un embarazo no deseado, eso no te define. Lo que te define es el propósito de Dios para tu vida. Los demás es una excusa que Él ocupó para traerte acá a la tierra. Amén. Pero el propósito de Dios, eso es lo que te define. Amén. Ahora escucha, todo propósito de Dios viene cargado de provisión. Dios solo suple su propósito. Por lo tanto, si buscas el propósito, allí viene tu provisión. Escucha, Dios no suple personas, Dios suple su propósito. Por lo tanto, encuentra tu propósito, que Dios te va a dar la provisión para que tú cumplas ese propósito. Amén. Por eso es tan importante cumplir el propósito, porque solo en el propósito en el cual tú te vas a desarrollar, todo el potencial que Dios ha puesto dentro de ti está siendo preparado y madurado para un propósito. Escuche, usted va a tomar una semilla de cualquier árbol, usted va a tomar una pequeña semilla, pero en esa semilla ya hay un árbol. Todo lo que se necesita para que ese árbol se desarrolle es una tierra en la cual sea plantada, agua y sol, y nada más. Dios ya puso un propósito dentro de ti. El problema es que está en estado de semilla. Por eso es tan importante que te plantes en la casa de Dios. Por eso es importante que tú digas: esta es la casa que Dios puso para mí. Aquí me voy a quedar, aquí me voy a plantar. Dios va a desarrollar un propósito para mi vida. Dios me va a hablar en esta casa, me dará profecía en esta casa, me va a levantar en esta casa. Voy a crecer en esta casa y voy a alcanzar mi propósito en esta casa. Cuando Dios te pone en un lugar, no es para andar experimentando. Cuando tú encuentras tu propósito, Dios te establece y te dice: aquí vas a crecer, aquí vas a madurar, aquí te vas a desarrollar y aquí vas a terminar dando fruto. Jesús dijo: los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Tienes que dar fruto. No te quedes como semilla. Tienes que crecer, ser un árbol y serás fruto. Por eso Dios nos compara a lo largo de toda la Escritura con árboles. Los árboles no se plantan en un lugar y se andan trasplantando a cada rato. Por eso la gente que se cambia de iglesia a cada momento nunca crece y se terminan muriendo. ¿Por qué? Porque tienes que plantarte en un lugar. Y tu lugar está conectado con tu propósito. Y escucha, tu propósito está conectado con hombres de Dios y mujeres de Dios que te van a empoderar para tu propósito. Por eso es tan importante que tú no andes saltando así de aquí para allá. No, tú tienes que arrimarte a una casa, pero que esa casa tenga propósito. Y que el hombre de Dios que tú sigas sea un hombre de propósito que te inspira a buscar tu propósito. El otro día estaba estudiando acerca del liderazgo. Y liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de inspirar a esos otros. El día que usted vea que yo lo estoy manipulando, salga corriendo de esta iglesia. Yo no lo puedo manipular ni forzar a nada. Yo lo tengo que inspirar a algo. Eso es verdadero y genuino liderazgo. Usted ve hoy día pastores en muchos lugares que manipulan a la gente. Que le dicen: si te vas de la iglesia, Dios va a caer una maldición sobre tu vida. Tenemos que ser gente que siga personas inspiradas por el Espíritu de Dios. Amén.
Entonces, todo propósito viene cargado de provisión, pero Dios solo suple su propósito. ¿Sabe cuál es el problema de tu vida? Que estás consumido por los problemas. Estás consumido por las dificultades del presente. Pero Dios te dio un propósito. Y cuando encuentres ese propósito, el presente de hoy va a tener sentido. ¿Me está escuchando? Y luego vas a decir, ahora entiendo porque Dios me permitió pasar por esta situación. Ahora lo comprendo, ahora lo entiendo. Llegué al entendimiento del propósito. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar porque Él ya sabe el final de esa obra. Amén. Él te comenzó aquí en la tierra porque Él ya te vio terminado aquí en la tierra. Por eso dice la palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, vuelvo a lo anterior. El propósito es un poquito del futuro. Y ese conocimiento del futuro le da significado a tu presente. Lo que tú tienes que encontrar es el don que Dios ha puesto dentro tuyo. Escucha, Dios no pone dones dentro tuyo para que los desperdicies. Dios pone dones dentro tuyo para que los desarrolles. Porque esos dones están ligados a tu propósito. Los dones que Dios te ha dado están ligados a tu propósito. Dios me dio el don de predicar y de enseñar. No es ningún mérito que yo pueda predicar y enseñar. Eso para mí es súper fácil. De verdad. No estoy tratando, el pastor no le cuesta. No. Ahora no me cuesta. Un día, cuando era pequeño, cuando comencé, temblaba entero y temblaba de miedo. Dios no permitió que me hiciera en el púlpito porque Él es grande. Pero ahora me es fácil poder predicar, poder enseñar, porque es un don. No es un mérito, es un regalo de Dios que Él me dio para desarrollarlo. Pero ese don lo tengo que cultivar. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Escucha, tu propósito está ligado a tus dones. Amén. Tu propósito está ligado a tus dones. ¿Eres un escritor? Sé el mejor escritor. ¿Eres un actor? Sé el mejor actor. ¿Quieres ser un cantante? Sé el mejor cantante. ¿Quieres ser un pastor? Sé el mejor pastor. ¿Está acá? ¿Quieres ser, un ingeniero? Sé el mejor ingeniero. ¿Quieres ser un constructor? Sé el mejor constructor. Lo que tú seas, que tú sientas que Dios te llamó a hacer, sé el mejor en eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el don del hombre le abrirá camino y lo sentará delante de los reyes. Es el don del hombre, es tu don lo que te abre camino. Mi don me abrirá camino. Mi don de predicar, mi don de enseñar me va a abrir camino. Y me va a llevar a cumplir el propósito. Amén. Por lo tanto, escucha, especialízate en tu don. Especialízate en tu don. Y si no sabes cuáles son tus dones, dile, Señor, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis habilidades, mis regalos? Porque eso está ligado a tu propósito. Ahora escuche, usted no vino a la tierra a buscar un propósito, sino que usted vino por un propósito. Amén. Tú no tienes que decir, voy a encontrar mi propósito, a ver lo que más me gusta. No, busca lo que Dios dijo que tú tenías que ser. Y eso va a llenar tu corazón. Amén. Dios primero hace el final y después comienza. Eso es difícil de entender, por eso lo repito tanto. Dios primero hace el final y después comienza. Cuando usted comprende eso, puede entender por qué la palabra dice que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cristo no fue crucificado hace 2000 años. Cristo fue crucificado en la eternidad y luego hace 2000 años. ¿Está entendiendo? Dios tenía una meta para Cristo. Él iba a morir e iba a resucitar. Lo planificó de antemano.
y luego sucedió. Con tu vida es lo mismo. Dios la planificó de antemano y luego va a suceder. Pero tú tienes que buscarlo, tienes que buscarlo. Por lo tanto, si Dios comenzó esto, Él lo va a terminar. Si Dios comenzó algo en tu vida, Él lo va a perfeccionar y Él lo va a terminar. Y si eso sucede, entonces tú puedes descansar. Por lo tanto, deja de estresarte. Si Dios lo comenzó, Él lo va a terminar. Pero entrégate con todo al propósito que Él tiene para ti. Amén. Vamos a terminar con lo siguiente. Escuche. ¿Qué sucede con aquellos que conocen y hacen el propósito de Dios? ¿Qué pasa con ellos? Escucha. Esto es para cerrar el tema. El éxito del hombre consiste en 3 cosas. ¿Cuántas cosas? 3 cosas. Número 1, conocer su propósito. Número 2, desarrollar su propósito. Y número 3, dejar un legado en la tierra. Si logras hacer esas 3 cosas, entonces eres el hombre más exitoso del universo. ¿Me escuchó? Usted tiene que primero conocer su propósito. ¿Está acá? ¿Qué tiene que hacer primero? Conocer su propósito. Número 2, usted tiene que desarrollar su propósito. Y número 3, usted tiene que dejar un legado en la tierra. Cuando usted hace eso, usted se transforma en la persona más exitosa del mundo. Mi propósito, perdone que sea autorreferente, pero tengo que hablar de mí. Mi propósito es ser pastor, es levantar camino de vida, levantar una iglesia, levantar una congregación. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que equipar a la gente. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que levantar más iglesias. Tengo que enviar misioneros. Y escuche, eso va ligado con las profecías que nosotros hemos recibido. Amén. Ustedes, los más antiguos, saben de esto, de lo que les estoy hablando. Yo sé para dónde voy. Conozco mi propósito. En este instante lo estoy desarrollando. Y cuando yo muera, si el Señor no viene antes, tengo que dejar un legado. Tengo que dejar una herencia a las generaciones posteriores. Por eso tengo que escribir libros. ¿Está acá? Por eso tenemos que dejar plantadas iglesias alrededor del mundo. Por eso tenemos que causar un impacto en nuestra nación, porque tengo que dejar un legado. Un día yo no voy a estar, pero mi legado sí va a permanecer. Ahora yo te pregunto, ¿qué va a pasar el día que tú partas? ¿Cuál es el legado que vas a dejar en esa tierra? ¿Cuál es la herencia que vas a dejar a tus hijos? ¿Sabe? Una de las metas que yo tengo para mis hijos es que el día que ellos se casen, yo les regale una casa. Legado. Herencia, para que cuando ellos partan no tengan que pagar dividendo y no se preocupen por dónde van a vivir. ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas? ¿A qué es lo que tú estás apuntando? Y escucha lo que te voy a decir. Siempre apunta en grande, porque el Dios que tienes es un Dios grande. Y escúchame otra cosa, para Dios no hay nada imposible, nada imposible, nada imposible. No hay imposible en la mente de Dios, no hay imposible en la mente de Dios, no hay imposible en la mente de Dios. Y si en la mente de Dios no hay imposible y Él te estableció en esa tierra con un propósito, significa entonces que para ti tampoco hay nada imposible, porque todo está resuelto en la eternidad. Dios ya te bendijo en la eternidad, Dios ya te levantó en la eternidad. Si Dios te llamó a ser un predicador, ya eres un predicador. Desarrolla lo que está dentro de ti. Si Dios te dijo que ibas a ser un hombre de negocio, échale ganas, confía en el Señor, diezma, ofrenda, que Dios te va a levantar. Si Dios te dijo lo que vas a hacer, si Él ya te reveló su propósito, levántate, deja la depresión, deja la tristeza y cumple el propósito por el cual Dios te llamó y te puso en esta tierra, porque antes de la fundación del mundo Él ya te planificó. Fuiste creado en los cielos, formado y hecho en la tierra.
Wow, qué tremendo es nuestro Dios. Por eso Dios te puso en esta iglesia. Por eso Dios te puso este pastor loco, que muchos dirán que habla tonteras y leceras, pero Dios te puso aquí. Y tú vas a morir en tu ley y vas a decir: Dios me dio un propósito. Dios me dio un propósito. Dios me dio hijos. Mis hijos van a cumplir propósito. Cuando yo me muera, Daniel va a ser un predicador grande. Cuando yo me muera, mis hijos van a llevar el ministerio después que yo, y voy a dejar un legado en la tierra. Sí o sí o sí. No voy a dejar que la historia de Chile pase sin que mi nombre pase por ahí. Y contigo tiene que ocurrir lo mismo. Fuiste llamado a ser grande. Fuiste llamado a ser un campeón. Fuiste llamado a romper barreras. Qué tremendo es nuestro Dios. Eso te tiene que llenar de fe. Eso te tiene que llenar de esperanza. Eso te tiene que hacer decir: wow, Dios es grande. Hay algo grande que Él puso dentro de mí. Le voy a poner todo mi esfuerzo para desarrollarlo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios dijo que Él lo hará. Tu tarea es confiar en Él. Amén. Póngase de pie, pasen los músicos. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios bueno. Escucha, Dios no se equivoca. Nosotros nos equivocamos. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Por eso te trajo a ti un día acá y ahora te volvió a traer. Dios no se equivoca. Por eso te trajo un día y ahora te volvió a traer. Y Dios no se equivoca. Por eso te pasó lo que te pasó. Porque si no te pasaba no ibas a llegar acá. Ahora entiende su vida. Ahora entiende por qué tanta lucha. Ahora entiende por qué tanta guerra. El diablo es un mentiroso que te ha estado diciendo al oído: no sirves para nada, no tienes propósito, no tienes destino. Pero tú puedes decir al diablo: diablo mentiroso, la palabra dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo tengo un propósito de grandeza dentro y lo puso tu creador. Y en la palabra está escrito que Él nos formó con un propósito. Cierra tus ojos. Padre, tus propósitos son grandes para nuestra vida, Señor. Por lo tanto, todo pensamiento de baja autoestima lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Quiero que levanten su mano todos aquellos que tienen baja autoestima o que se han sentido con desesperanza en su corazón, en su vida. Fuiste creado para la gloria de Dios. Fuiste creado para levantar su nombre en alto. No temas. No importa tu edad. Hay personas en este día que están diciendo lo siguiente en su mente: muy bonito lo que predicó el pastor, pero ya no estoy en edad. Muy bonito lo que predicó el pastor, pero ya no estoy en mi tiempo, se fue. Dios sabía lo que ibas a pensar. Renueva tu mente. Renueva tu mente. Renueva tu mente. No importa tu edad, no importa tu condición social, ni económica, ni financiera. Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo grande para ti. Para el que cree, todo es posible. Escucha, la única condición es tener fe y creerle a Dios. Nada más. La única condición es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Es creerle a Dios. Si tienes depresión, dime: aburrí de esta depresión maldita. El diablo te ha estado engañando con sentimientos y pensamientos de depresión. Escúchame, porque sabe quién eres tú cuando te destapes en Dios. Él sabe, el diablo está temblando de miedo en este instante y dice: tengo que hacer lo posible para que no descubra su propósito. Tengo que hacer lo posible para que no descubra su llamado. Escúchame. El lugar más rico de la tierra, los lugares más ricos de la tierra son los cementerios. No son los bancos, son los cementerios. Los cementerios están llenos de libros que nunca se escribieron. Los cementerios están llenos de canciones que nunca se grabaron.
Los cementerios están llenos de ministerios que nunca se levantaron. Los cementerios están llenos de predicadores que nunca se atrevieron a pararse en un púlpito para predicar. Los cementerios están llenos de presidentes que nunca fueron. Los cementerios están llenos de personas que estaban llamadas a marcar la historia, pero que nunca se atrevieron porque le faltó fe. En este día Dios te dice: yo llevo cautiva tu cautividad y te doy dones que van a desatar el propósito de tu vida, dice el Señor. En este día comienzo a sanar en tu vida tu autoestima. Y todo aquello que te hacía decir: no sirvo, no puedo, esto yo no soy capaz, eso ahora comienza a salir de ti. Porque la palabra de Dios dice: yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Echa fuera todo espíritu de cobardía, todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor. Libérate de eso. Dios no te ha dado cobardía, Dios te ha dado amor, poder y te ha dado dominio propio. Te ha dado la capacidad de hacer las cosas, y si permaneces en Él, para Él todo es posible. En su mente no hay imposibles. El Señor le dijo a Abraham: ¿habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? Para Dios no hay nada difícil. Dios chispea los dedos y eso es. Y hoy va a volver a encender la llama del propósito en tu corazón, la llama de la esperanza en tu vida. Hay gente en esta mañana que perdió el propósito, perdió la esperanza, perdió la visión, perdió el llamado. Pero en este día Dios te dice: yo vuelvo a encender el llamado en tu vida, vuelvo a encender el propósito en tu vida, vuelvo a llamar la eternidad en tu vida. Y el propósito eterno que yo dije que iba a hacer contigo, lo voy a hacer, porque me he empecinado contigo. Porque a lo vil y menospreciado del mundo llamó Dios para avergonzar lo que es, para avergonzar lo importante, para avergonzar los sabios de este mundo. A lo necio del mundo ha llamado el Señor. No éramos nada especial, pero Dios, en su infinito amor, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, nos rescató de una vida de perdición, porque Él sabía que tenía un propósito contigo. Él sabía que tenía un propósito con tu vida, un propósito con tu familia, un propósito con tus hijos. Y no vas a dejar que ese propósito se te escape. No lo vas a dejar. Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, Señor, sacamos y echamos fuera todo espíritu de cobardía, todo espíritu de temor, todo espíritu de depresión, todo espíritu de baja autoestima. En el nombre poderoso de Jesús, di conmigo: Padre, renuncio a la baja autoestima. Padre, renuncio a la baja autoimagen. Padre, renuncio a despreciar mis dones. Padre, renuncio a despreciarme a mí mismo, porque fui llamado de antes de la fundación del mundo con un propósito y con un llamado. Padre, yo creo en el llamado y en el propósito que tú tienes para mi vida. Padre, lo jalo de la eternidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo tomo lo que en Cristo Jesús has ganado para mí, y confío lo que tu palabra dice. Hay un propósito, hay un llamado para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo oro, extiende tus manos. Padre, yo oro ahora por esa tu iglesia, por ese tu pueblo. Padre, y declaro en el nombre poderoso de Jesús que los llamados son activados, los propósitos son despertados ahora, desde la eternidad, son llamados, despertados los propósitos de Dios. Ahora yo llamo el sentido de eternidad a manifestarse
dentro de tus hijos, dentro de tus hijos. Por eso la palabra dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, brotarán ríos de agua viva. Cuando llegas a Cristo, tu propósito es revelado y los ríos de Dios, los ríos del Espíritu brotan de tu interior. Es el río del propósito, es el río del propósito. Todo propósito trae provisión, todo propósito trae la victoria, todo propósito trae destino. Activa los ríos del propósito de Dios en tu vida. Amén. Oh, Andarabaya, Shetarabaya, Andea sea. Oh Espíritu de Dios, esta palabra que he predicado en esta mañana sea activada, sea activada, sea activada, sea activada, sea activada, sea activada, sea activada en tus hijos, en tus hijos, en tus hijos, en tus hijos. Propósito, visión, destino, voluntad de Dios sean activados en tus hijos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Extiende tus manos al Señor. Padre, esos negocios que estaban retenidos, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús se activan. Señor, los familiares inconversos ahora mismo sean tocados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, los llamados, Señor, los propósitos, Padre, los negocios, Padre, las bendiciones del cielo que estaban retenidos, ahora se activan en el nombre de Jesús. El Señor te dice: te he llamado para hacer un propósito. Te he llamado, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas temor. Avanza, 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 avanza. Conquista, conquista, conquista. Edifica, 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 edifica. El propósito, construyelo. Construye el propósito de Dios dentro de tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, cambia, llévate toda mentalidad de pobreza, toda mentalidad de miseria, toda mentalidad de no puedo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre, quebrantamos toda maldición, toda maldición generacional en los genes que ha mantenido inactivos los propósitos. Padre, hoy pedimos perdón por los pecados de nuestros padres y de nuestros antepasados. Amén. Que han retenido el propósito de Dios en nuestra vida. Padre, ahora que la sangre preciosa de Cristo Jesús nos lave y nos limpie de toda iniquidad, de los pecados de nuestros padres naturales, del pecado de nuestros abuelos y nuestros ancestros que han retenido los propósitos. Hoy declaramos en el nombre de Jesús el poder libertador de la sangre del Hijo de Dios, rompiendo todo decreto de maldición en contra de nosotros que nos era contraria. Hoy exponemos esa sentencia de muerte que había contra nosotros, pero Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Jesús, el Hijo de Dios, clavó esa acta de maldición y expusiste los principados. Oh Padre, hoy declaramos sobre nuestra vida provisión. Provisión para la visión, provisión para el propósito, provisión sobrenatural para tus diseños en nosotros y todo antidiseño de las tinieblas. Oh diablo maldito, Jesús el Señor te venció en la cruz. Amén. Jesús el Señor te venció en la cruz. Amén. Jesús el Señor te venció en la cruz. Amén. Por lo tanto, todo antidiseño, todo diseño de muerte, todo diseño de fracaso, en el nombre de Jesús, hoy queda anulado, queda desactivado por el poder de la sangre. Vamos, jálalo, jálalo, jálalo. Haz guerra, guerrea con esto. Toma la palabra que he sembrado en tu corazón y di: Señor, yo tomo aquello que tú me has entregado. Padre, la visión, Padre, el propósito, Señor, el llamado. Oh, sea activado dentro de mí en el nombre de Jesús.
Oh, bandera basella, candela bashia, teroba. Propósito de Dios, propósito de Dios, propósito del cielo, diseño de lo alto. Vamos, no te canses, no te canses, no te canses, no te canses, no te canses. Padre, esos diseños que estaban retenidos sobre mis hijos hoy se sueltan. Escúchame, vas a empezar a recibir ideas creativas. Vas a empezar a recibir nuevas ideas de negocio, nuevas ideas de negocio. Vas a empezar a recibir ideas de emprendimiento. Si es el propósito de Dios, créele a Dios y avanza. Créele a Dios y avanza. No retrocedas, no retrocedas. Avanza en el propósito, avanza en el propósito. Ayuna, ora, busca a Dios. Y Él confirmará su propósito. 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 Y Él confirmará su propósito dentro tuyo. El Señor dice: pueblo mío, prepárate. Pueblo mío, prepárate para entrar en una nueva dimensión de crecimiento espiritual, para entrar en una nueva dimensión de crecimiento numérico, para entrar en una nueva dimensión de madurez espiritual. El Señor dice: pueblo mío, prepárate. Pueblo mío, prepárate, porque se van a levantar muchas voces para decirte que no puedes, para decirte que estás loco, para decirte que no puedes, que eso no es posible. No escuches nada del diablo, dice el Señor. Escucha mi voz, escucha mi palabra. Llénate de mi presencia, llénate de mi voz. Haz despertar dentro de ti el fuego del don de Dios que he puesto en ti, dice el Señor. Despierta el fuego del don de Dios que está en ti, que está en tu interior. Despiértalo, 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 dice el Señor. Oh, santo eres Jesús, santo eres Jesús, santo eres Jesús. Algo se está generando en el ambiente espiritual. Hay algo que se está rompiendo. Veo como una madeja que se está soltando. Hay muchos de ustedes que habían perdido el propósito, habían perdido el camino. Había como una madeja enredada, pero ese día Dios te dice: yo comienzo a desenredar esa madeja. Comienzo a desenredar esa madeja de hilos, de lanas. Y dice el Señor: es el hilo conductor de tu vida que te estaba retrasando, en lo cual estabas atascado. Pero el Señor dice: hoy deshago toda madeja de tiniebla y toda confusión en tu mente. Yo la saco, dice el Señor, y pongo claridad mental, lucidez mental, lucidez mental. El Señor me dice: muchos de ustedes se van a sorprender en la semana, van a tener una actitud mental diferente. El Señor dice: voy a empezar a trabajar en tus neurotransmisores, voy a empezar a trabajar en tus sentimientos, en tus pensamientos, en tus conexiones neuronales, dice el Señor, porque estoy plantando nuevos pensamientos, nuevos proyectos. Yo quito todo estancamiento en el nombre de Jesús en las neuronas y comienzo a mandar fluidez, impulsos eléctricos, impulsos químicos en el cerebro para la nueva creación de ideas en el nombre poderoso de Jesús. Todo lo que estaba estancado se suelta en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba estancado se suelta, se suelta, se suelta, se suelta en el nombre de Jesús. Se suelta, se suelta, se suelta, se suelta. Libertad, dice el Espíritu. Libertad, dice el Espíritu. Libertad del Espíritu. Libertad del Espíritu de Dios. Libertad en la mente. Libertad de atadura. Libertad del pecado en el nombre de Jesús. Todo aquello que no te dejaba avanzar, hoy se rompe, hoy se rompe, hoy se rompe, hoy se rompe. Rompimiento del cielo en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, santo eres. Santo eres. Santo eres. Santo eres. Santo eres.